varias cosas hemos dicho acerca de Josué que deberían permanecer en nuestra perspectiva, ¿no? Josué es un libro que nos da una información maravillosa. ¿Por qué? Porque Josué es de esas personas que tuvo, vamos a llamarlo así, el privilegio, ¿verdad?, de ser esclavo en Egipto, de pasar todo el desierto y de vivir en la tierra prometida. Él estuvo sus primeros 20 años siendo esclavo en Egipto, desde que nació hasta los 20. Luego estuvo los 40 años enteros en el desierto y pasó sus últimos 50 años en la tierra prometida. Así que de Josué podemos extraer mucha buena información para nuestras vidas. Y durante este proceso, en estos primeros 10 capítulos, hemos estado identificando, ¿verdad?, cómo es que es tan importante que en este tiempo nos esforcemos y seamos valientes. Eso fue lo primero que Dios le dice a Josué cuando se dispone a llamarlo y a detallarle lo que él había diseñado para su vida como su destino profético. Y antes de decirle, ¿verdad?, él le sugiere: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y se lo dice en 3 ocasiones: no te he dicho que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios, una vez que está sobre tu vida, el llamado, ¿cuántos saben que es irrevocable? La diferencia entre el llamado y la ejecución del llamado es que requiere de mucha valentía para comenzar a hacerlo. Hay mucha gente que está clara en su llamado. Hay gente que si usted le pregunta ¿a qué Dios te llamó?, ellos te van a decir rápido: yo sé que mi llamado es para predicar. A lo mejor hay alguna persona que diga: yo sé que mi llamado es para cantar. Yo sé que mi llamado es para ser un gran líder, es para evangelizar. Y hay mucha gente que tiene claro su llamado. Pero muchas de estas personas actualmente no lo están ejecutando, y yo no sé las circunstancias particulares que tienen que ver con el por qué te has detenido en tu andar, pero a través de toda esta serie mi intención es retarte a que tú retomes tu llamado, a que tú que te recargues, ¿verdad?, de ánimos, y que entiendas que el llamado no es cancelable, que si Dios te llamó a ser su siervo, no te puedes rebajar a ser rey, porque si Él te llamó a su obra, Él te ha de sustentar, te ha de acompañar, te ha de dar las fuerzas que necesitas. Ahora tú necesitas, como le pasó a Josué, esforzarte y ser muy valiente. Entonces yo te recomiendo, ¿verdad?, baja nuestra aplicación, ahí están todos los mensajes desde el capítulo número 1, pero hemos obtenido unas enseñanzas maravillosas. Hemos aprendido que la vida del cristiano está compuesta de desiertos algunas veces, de conquistas algunas veces, también está compuesto de derrotas, ¿verdad? En la vida del cristiano no todo es victoria, victoria, victoria. Yo sé que lo declaramos, lo cantamos: la victoria mía es. Pero no siempre vivimos como nos llama la Escritura, vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hay estaciones y hay temporadas en nuestra vida donde vamos a tener que tocar fondo. Yo no sé si alguien aquí a quien le estoy hablando ha tenido que pasar por alguna temporada en donde ha pisado fondo. Le pasó al rey David en una ocasión cuando, ya siendo rey, habiendo matado al gigante Goliat, habiendo visto milagros y proezas a través de su vida, llegó un momento en él como rey que estaba totalmente destruido, y le hizo una poesía al Señor y le dijo: Señor, de lo profundo a ti clamo. Yo no sé si alguien aquí ha tenido que arrancar una voz desde la profundidad, quizás de algún fracaso, de alguna mala decisión, de alguna enfermedad, y has tenido que decir: Señor, no tengo ni siquiera deseos de hablar contigo, pero aquí estoy. ¿Habrá alguien? ¿O seré yo solamente? Yo sé que a mí también me ha tocado pasar por esto. Entonces, cuando vemos la vida de Josué,
podemos ver en sus diferentes estaciones cómo realmente Dios venía cumpliendo la palabra que le había prometido cuando le dijo: yo voy a estar contigo, tú esfuérzate, tú sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Particularmente este capítulo número 10 del libro de Josué relata uno de los eventos más extraordinarios en toda la historia de la raza humana. Este capítulo narra un evento que yo recuerdo haberlo escuchado cuando yo era un niño y me resultaba particularmente interesante. Yo quisiera que usted vaya conmigo al libro de Josué, capítulo número 10, y cuando usted llegue ahí, simplemente diga amén. ¿Ustedes son rápidos o es que ya lo tienen? Oye, los felicito. Voy a leer de la versión Reina Valera del 1960. Libro de Josué, capítulo número 10, y dice de la siguiente forma. Voy a leer el versículo 12. Amén. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y dice el 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Porque Jehová peleaba por Israel. Me encanta esa declaración maravillosa. Yo quisiera hablarte de 3 puntos a nivel general en este día. El primero de ellos es que no podemos perder de vista el interés y el cuidado de Dios por su pueblo. El interés y el cuidado de Dios por su pueblo. Es importante que nosotros como cristianos mantengamos en perspectiva de que Dios realmente desea hacernos bien. Y cuando decimos Dios desea hacerme bien, esto es posible que alguno que le va todo bien diga amén y diga gloria a Dios. Pero es posible que alguien que a lo mejor esté pasando por una situación difícil, quizás recibiste una mala noticia del doctor, quizás recibiste una mala noticia de tu banco porque te quieren quitar la casa, lo que sea que estés pasando, es difícil que una persona así diga Dios realmente desea hacerme bien, porque tendemos a interpretar que si Dios me quiere hacer bien o mal de acuerdo a nuestra circunstancia, de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente. Ahora bien, usted no le puede quedar lugar a dudas de que realmente el interés de Dios es nuestro bien. La Biblia dice: porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos ¿de qué? De bien, para daros el fin que anheláis. En otras palabras, hay cosas que tú tienes en tu corazón que tú se las has pedido a Dios, pero es posible que el camino que estés cruzando para llegar a ese lugar no sea necesariamente el mapa que ya Dios te ha trazado. Es el mismo fin, pero el proceso para llegar a él es distinto. Es otra ruta. ¿Alguien dice amén a eso? Y me encanta la forma en que Josué habla cuando él ordena al sol, diciendo: sol, detente.
si tú piensas esto requiere de cierto grado de autoridad y a la misma vez cierto grado de locura, Oralia. Entonces me acuerda a mí, a otro que era más loco que Josué. Todavía yo digo que Hollywood necesita hacer una película de que es uno de mis personajes favoritos en toda la Biblia. Dice la palabra que un día Elías se paró y llegó hasta a donde estaba el rey y dijo: aquí no va a llover hasta que yo diga. Nos vemos después. O sea, son palabras, ¿verdad? Uno está diciéndole al sol: sol, detente. El otro está diciendo: aquí no va a llover hasta que yo diga. No hasta que, hasta que ustedes oren, hasta que, cuando yo diga. Gente que tenían un trato con Dios tan y tan particular, tan y tan poderoso, que realmente usted lo piensa y dice: esto es asombroso. Pero déjame decirte algo. Quizás hoy en día, si usted ora para que el sol se detenga, el sol no se detiene. O si usted ora para que deje de llover o para que llueva, no le va a hacer caso las leyes de la naturaleza. Pero ciertamente usted no puede perder de perspectiva que Dios nos ha dado poder y autoridad a nosotros, la iglesia, para utilizarla en nuestras situaciones que a diario estamos enfrentando. Ven, yo estoy hablando aquí, yo no sé si alguien aquí le dé con decir un amén o un aleluya, pero hay situaciones con las que tú estás trabajando que por más que yo ore por ti, no vas a ver nada hasta que tú no te pares encima de la autoridad que Dios te ha dado para que entiendas el poder que hay en ti. No vas a salir de ahí. Pero las circunstancias voy a hacer una palabra que aprendí aquí que me encanta, te han apaciguado. Las circunstancias te han enajenado, las circunstancias te tienen considerando si realmente fue Dios el que te llamó. Las circunstancias te tienen dudando realmente si lo que has hecho en Cristo realmente tuvo sentido y tuvo propósito. Y by the way, bienvenido al club. Varias veces, ¿verdad? Yo me llegué a hacer la misma pregunta. Todavía hoy en día puede ser que me haga la misma pregunta, porque somos seres humanos. Pero lo grande de esto, aquí el problema no está en dudar, porque dudar se vale. Somos humanos. El detalle está en que por encima de la duda aprendamos a confiar en un Dios que es poderoso para sacarnos de la situación o la circunstancia que sea. Y aquí tenemos un ejemplo poderoso en donde Josué responde al llamado de los gabaonitas. Si se acuerdan de esta gente, ¿verdad? Estos fueron la gente que estaba... que engañaron a Josué porque vieron que Josué venía tumbándole el pescuezo a todo el mundo, venía tumbando cabezas a diestra y siniestra. Y esta gente se dieron cuenta de ese asunto y dijeron: vamos a disfrazarnos y hacer como que venimos de lejos, y eran el pueblo vecino, que eran los próximos en la lista, los próximos que iban a aniquilar. Y dijeron: vamos a disfrazarnos y a hacer que estamos viniendo desde muy lejos, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y oye, les salió el truco. Después que estuvieron con ellos fue que vinieron a enterarse la gente de Josué y Josué que realmente ellos eran del pueblo vecino, y ya Josué les había jurado lealtad, les dijo que los iba a ayudar. Y bueno, Josué a fin de cuentas no los destruyó. Y cuando estos 5 reyes se dieron cuenta que los gabaonitas se habían unido y se habían sublevado y se habían humillado ante el pueblo de Israel, estos reyes se enojaron contra ellos y dijeron: vamos a atacarlos y vamos a destruirlos. Esta gente no ha sabido defender su tierra. Cuando los gabaonitas se enteraron de ese asunto, 5 reyes se pusieron de acuerdo para venir a destruirlo. Aquí, ¿con cuánta gente la gente ha conspirado para hacerte la vida imposible? Ellos se enteraron que había gente poniéndose de acuerdo para hacer este gran mal. Tú sabes, porque
cuando se trata de hacerle la vida imposible a un hijo de Dios, aún hasta gente que nunca se llevan bien se unen con el propósito de hacerte la vida imposible a ti. Mira a ver si te ha pasado eso. Ciertamente a mí me ha pasado. Entonces dice la Biblia que los gabaonitas, cuando se enteraron que venían 5 reyes contra ellos, dice la Biblia que los asediaron y mandaron aviso a Josué y le dijeron: Josué, ten misericordia, brother. ¿Te acuerdas de que nos dijiste que te ibas a humillar, que ibas a tener misericordia? Y Josué fue y honró su palabra y descendió con todo el ejército para venir a defenderlo. Entonces, en esta historia, no solamente el milagro de que el sol se detuvo, eso no es lo único que está registrado en este capítulo número 10. Podemos aprender en este capítulo que Dios también hizo otro milagro que realmente estuvo increíble. Vaya conmigo ahí a Josué capítulo 10, verso 6, un momento. Quiero leer para que usted vea lo que pasó allí. Mira lo que dice el verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Jehová le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad, oye bien, en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, los hombres, ¿verdad?, dijeron: no podemos con este ejército, vámonos. Y a la bajada de Bet-Orón, Jehová les entró a pedrar. Eso es lo que debería decir ahí. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Usted lee esto así por encima y dice: oye, esto fue un gran evento. Recuerde, Israel estaba peleando con ellos, y mientras peleaban con ellos, el pueblo vio que no podían huir y se fueron a la huida, y allá estaba el pueblo detrás de ellos corriéndolo, y ellos huyendo, pero el pueblo detrás corriendo. ¿Cuántos aquí han estado en una lluvia de granizo? Oh, Dios. Esto no se da en Puerto Rico, digo, por lo menos, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos, yo nunca había sabido de piedras que bajen del cielo, de todos los tamaños, ¿verdad? Pero he estado en varias lluvias de granizo, mi hermano, y esto es una cosa terrible. Y no solamente eso, usted está en su casa y usted está orando: Señor, protege mi techo. Tenemos el seguro al día, ¿verdad? Empezamos a preguntarnos si la póliza está buena, porque tememos por nuestro techo, tememos por nuestro auto, porque esas piedras, ¿verdad? Esos hielos, ese granizo una vez le da, hace unos daños terribles, rompen los cristales, hacen cosas terribles. Ahora, ¿cuándo usted ha visto que caigan piedras de granizo, una allá, una acá, otra acá? Cuando cae como lluvia, y caen los granizos en todos lados. Lo que hizo este milagro particular es que las piedras, los granizos solamente cayeron encima del pueblo enemigo. Oye, esto está increíble. La misma dirección que Dios le dio a la piedra que tenía el nombre de Goliat cuando la soltó, que entró por la misma hendidura, la única parte que él tenía en su casco que estaba expuesta. Ahí mismo el Espíritu Santo llevó esa piedra. Fue el mismo Espíritu que dirigió cada pedrada para que los enemigos de Israel fuesen muertos delante de ellos, y que el pueblo pudiera entender que realmente Dios estaba con ellos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Entonces, así que este no es el único milagro, ¿verdad?, que registra este capítulo número 10 del libro de Josué. Pero ¿por qué fue que Dios hizo esta serie de milagros?
Porque a Dios le interesa. Porque Dios está muy interesado en el bienestar de su pueblo. Tú no puedes orar que Dios le caiga pedradas hoy a tu suegra. Tú no puedes orar que... Tú no puedes orar como me pasó a mí jugando básquetbol con un amigo mientras estudiaba la Biblia allá en el seminario y ya empezaba a caer la tarde, ¿verdad? Y siendo estudiantes de teología, al fin él dijo, si Josué oró y el sol se paró, el juego está muy bueno, porque muchas canchas allá en ese tiempo no tenían luces, dependíamos de la luz del sol. Entonces, bueno, sí tenían luces, pero estaban fundidas. Ustedes tenían el mismo modelo en su barrio que en el mío. Entonces, él oró y dijo, Señor, si tú detuviste el sol para Josué, tú puedes detener el sol aquí en Puerto Rico también. Y siguió oscureciendo, nunca se paró y ni se detuvo el sol. Y muchas veces pretendemos, ¿verdad?, querer ver ese tipo de milagros que veíamos en los tiempos bíblicos en nuestras vidas hoy en día y tendemos a juzgar, ¿verdad?, ignorantemente a Dios porque no hace con nosotros de la misma manera en que hacía con estos casos tan particulares dentro de la Biblia y como ella los registra. Pero lo cierto es que sí Dios está interesado en el bienestar de su pueblo y que hizo lo que tuvo que hacer con tal de que su pueblo fuese victorioso. Y llegó al punto en que la guerra estaba tan fuerte que Josué vio que el día no les daba. Y con gran autoridad, como él dijo, Dios nos prometió la victoria hoy. Así que él le habló al sol y dijo, sol, detente en Gabaón. En otras palabras, él le ordenó al sol que se detuviera. Hay muchos gente que son ateos, detractores de la Biblia, críticos, que tienden a descualificar este evento bíblico porque dicen, es que el sol no se mueve. Si esa historia hubiese sido cierta, no era el sol el que se hubiera detenido, era la tierra, porque es la tierra la que va rotando alrededor del sol y la misma tierra también gira sobre un eje, iba a decir un axis, Dios del cielo, sobre un eje que tiene, ¿verdad? Entonces la tierra gira sobre su eje, pero a la misma vez va dando vuelta alrededor del sol. Pero entonces, si usted piensa esto, eso hace que el mismo milagro que hizo Dios fuese más grande y más poderoso todavía. Porque no fue que el sol se detuvo. Lo que pasa es que en el tiempo bíblico no había el conocimiento de los astros que tenemos hoy en día. Y yo sé que mucha gente tiene problema con esto y dice, el sol no se detuvo, la Biblia está equivocada. Y se enojan con ellos, pero no se enojan con los meteorólogos cuando los meteorólogos dicen, hoy el sol sale a las 7:30 de la mañana y hoy el sol se pone a tal... Entonces el meteorólogo puede decir que el sol sale, pero no la Biblia. ¿Agarraron eso? Lo decimos de esa forma sabiendo que no es cierto, porque es una manera muy simple de entender una verdad que es muy compleja. Entonces, a nuestra vista, usted ve el sol que se mueve, pero usted sabe que es este planeta Tierra que está dando vueltas alrededor de su eje y vemos aparentemente cómo es que el sol es el que se mueve. Bien, entonces, la idea de todo esto es que esto hace que el milagro en nuestra mente cobre más vida todavía. Porque entendemos que no fue que una estrella, que la estrella del sol se detuvo, sino que todo el universo se detuvo en ese mismo momento. La Tierra dejó de girar sobre su eje. Los planetas dejaron de girar alrededor del sol. En otras palabras, el Creador ejerció autoridad sobre su creación y detuvo todos los elementos simplemente porque estaba interesado en la victoria de su pueblo. ¿A qué extremos estará dispuesto Dios a llegar con tal de darte la victoria en lo que sea que tú estés pasando? ¿Cuán interesado estará Dios en verte victoriosa, Olga? En verte victorioso, Juan.
¿Cuán interesado realmente está Dios en verte que ya salgas de esta tómbola en la que te has metido, donde hoy estás arriba y mañana estás abajo? ¿Cuán interesado realmente estará Dios a que tú dejes de pisar y no arrancar? A que tú comiences a madurar y a dar pasos. Ve, yo vine preparado para que nadie alabe en esta parte del sermón, porque yo entiendo que esto es un problema y es un dolor de cabeza, porque te estoy diciendo, todavía los mejores días de tu vida ministerial no los has visto, no has experimentado lo mejor de Dios en tu vida, porque si Dios te trajo a casa de gracia, no es para que te quedes ahí en una silla haciendo nada. Dios desea verte eficazmente obrando y trabajando en lo que sea que Él te llamó a hacer. Entonces, primer punto, Dios, diga conmigo, Dios está interesado en mí. Dios realmente está interesado en mi bienestar. Lo hemos dicho muchas veces en otras historias, en otros mensajes, pero esto es demasiado importante porque a veces la vida tiende a arrojarnos sorpresas que no, obviamente por ser sorpresas no las esperábamos, y tienden estas sorpresas a apagarnos las intenciones, a desanimarnos en el camino, a quitarnos los bríos, a robarnos de la paz, a robarnos las buenas intenciones que llevábamos de hacer algo. Lo que me lleva al punto número 2, y es el hecho de que Dios todavía sigue en control total de su creación. Dios nunca ha dejado de tener control sobre su creación. Cuando yo estudiaba teología, escuché una teoría, porque era un disparate realmente, donde decía que Dios creó todas las cosas y asignó los procesos de todas las cosas y luego se retiró. Y que ahora todo el mundo sigue el patrón y el proceso que Él estableció, y Dios observa y Él tiene la prerrogativa de que si Él quiere intervenir, Él interviene, pero todo está corriendo ya de la manera en que Dios lo estipuló. Lo que esto pone es a un Dios que es un espectador. En otras palabras, Dios crea a Wesley y digo, bueno, ya creé a Wesley, le di una capacidad, le di una mente, le di una alma, vamos a dejar a Wesley ahora que corra por la vida y vamos a ver qué sucede. Eso pone a Dios como un espectador y a un Dios que depende de los elementos para ver qué pasa. Pero desde el momento en que Cristo llegó a la escena, usted puede ver a Cristo alterando el orden de los elementos con tal de producir en sus discípulos enseñanzas poderosas. Usted ve que a propósito Jesús les dice, zarpen al mar. ¿Y tú dónde vas? Yo los veo ya mismo. Los quería meter literalmente en una gran tormenta en donde ellos pensaban que se iban a morir. Ellos estaban totalmente aterrorizados. Dios mismo, el Verbo hecho carne, les creó una situación tempestuosa. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ver a Jesucristo acercarse andando por encima de las olas y en un momento dado dando una palabra para calmar los vientos y cada una de esas aguas que estaban alborotadas. Aquello produjo en los discípulos un temor terrible. ¿Pero qué te dice eso? Que las circunstancias que tú has pasado en tu vida no es que las han permitido las circunstancias, no es que han sido casualidades del destino. Óyeme bien, los problemas por los que has pasado no han sido casualidades, han sido más bien diseñados por Dios con un propósito particular. Necesitas entender que la Biblia dice, todas las cosas, el libro de los Proverbios, hizo Jehová para sí mismo
y aún al impío para el día malo. En otras palabras, te he creado 2 o 3 dolores de cabeza que tienes a tu alrededor, porque gracias a esos 2 o 3 dolores de cabeza, yo estoy sacando de ti una adoración como nunca me la podrías dar si todo estuviera bien. Ve, aquí hay gente que quieren estar bien, pero no estás bien, porque es a través del problema cuando único le adoras. Cuando te va la cosa bien, te olvidas de Casa de Gracia. Iba a decir que se van de gira artística, pero no lo voy a decir. Entonces tiene Dios que apretarnos un poco, ¿verdad?, las tuercas. Déjame asignarle un desiertito a para que entienda su dependencia de mí. Déjame asignarle un proceso a esta persona para que sepa que solo no va a llegar, que sola no va a llegar. Ve, este tipo de situaciones tiene la habilidad de despertar en nosotros la conciencia de que dependemos total y enteramente de Dios. El día en que tú pienses que lo que tienes lo tienes porque has sido muy inteligente y que en el trabajo te dan el aumento o que tienes un mejor trabajo por tus habilidades, tiene Dios que recetarte el que a lo mejor te tengan que correr o que te quedes sin nada, para que cuando te quedes sin nada y lo único que sea que tengas sea Cristo, entiendas que es tu principal y única fuente de provisión. Alguien diga amén. Entonces, Dios tiene control total sobre su creación porque Él es Dios. Si Dios no tuviera control total sobre sus criaturas y sobre su creación, Él dejaría de ser soberano. Y uno de los puntos cardinales que identifican a Casa de Gracia es que lo primero que enseñamos en nuestro discipulado es que Dios es soberano. Y si Él es soberano, yo no lo soy. Porque en una misma atmósfera no pueden haber 2 seres que sean soberanos. Uno va a hacer fuerza sobre el otro. Esto lo hemos explicado 1000 veces. No puede haber una fuerza irresistible y un objeto inconmovible en la misma dimensión. Mira a ver si agarró esa. Si yo le enseño a usted, esta botella es un objeto inmovible. Usted puede entender eso, ¿verdad? Un objeto inmovible, o sea que no hay nada que lo haga mover. Ahora, olvídese ahora del vaso y si yo le digo, esto que está aquí, esta tableta, es una fuerza irresistible. Usted puede entender eso también, ¿verdad? Que es una fuerza que nada la puede resistir. El problema está cuando traemos a la misma dimensión la fuerza irresistible con el objeto inconmovible. Porque ¿quién va a ganar? Porque si la fuerza irresistible no hace que el objeto se mueva, entonces ya la fuerza no es irresistible. Y si la fuerza irresistible movió al objeto inconmovible, ya no es inconmovible. ¿Vio eso? Entonces, los que proyectan por ahí que el hombre sí tiene una soberanía en cuanto a su voluntad, lo que están diciendo es lo siguiente: si Dios es soberano, pero Él tiene que respetar la voluntad del hombre. Entonces están diciendo que, no, si Él es soberano, pero el hombre también tiene su cierto grado de soberanía. A mí me da, cuando yo escucho esos argumentos, me da algo que en Puerto Rico se conoce como piquiña masiva en todo el cuerpo. A mí me da taquicardia, me da... ¡Ay, Dios mío! Porque yo estoy escuchando a gente decir, no, es que Dios, oye, mira cómo lo pintan bien bonito, Josué. Dicen, es que Dios es todo un caballero. Y si tú te niegas, Él dice, no hay problema. Parece que esta gente no ha escuchado la historia de Jonás. Cuando Dios le dice, ve a Nínive, y él, no, voy para Tarsis. Ah, mira, él se cree que va para Tarsis. Él se cree. Hubiera sido el ejemplo perfecto, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Para que Dios dijera, pues tú no quieres ir, al cabo que ni quería, me voy y llamo a otro, llamo a Pedro. Pero Dios se empeñó con Jonás y ¿llegó Jonás o no llegó a su destino profético? Entonces al principio cuando yo estudiaba teología yo llegué a la conclusión, ahí tienes tu libre albedrío. Tú vas a llegar a donde Dios dice que ha llegado, vas a llegar vomitado o llegas oloroso, pero de que llegas, llega. Ven. Oye, esta palabra solo aplica para aquellos de ustedes a quienes saben
que Dios les ha llamado a hacer algo. Si Dios te ha llamado, te buscaste un problema, porque si no estás haciendo el propósito de Dios, eres prófugo de la justicia divina y esa te va a alcanzar. De alguna forma u otra vas a terminar haciendo lo que Dios te ha señalado para que tú hagas. Alguien dígame. Porque Dios tiene control total sobre su creación. Entonces, por favor, voy a hacer algo para que Dios te humille. Toca a alguien y dile: Dios tiene control total de mí. Dale. Dios tiene control total de mí. Yo sé que 2 o 3 de ustedes lo dijeron con las muelas de atrás. Dios tiene control total de mí. Dios tiene control total de mí. Porque es que eso, la verdad del caso es que eso atenta contra el orgullo humano. Eso atenta contra el orgullo humano. Y queremos pensar, no, es que Dios tiene que respetar mis decisiones. Eso se ve lindo. Eso se ve lindo contigo y con tu relación con Dios. ¿Por qué no le das ese mismo trato al hijo que tienes en tu casa? Tú quieres hacer lo que te da la gana y que Dios respete tu decisión, ¿verdad? Dale, que tu hijo te diga: mami, ¿puedo salir a jugar a la calle ahora mismo? Y tú dices: no. Tú no tienes control sobre mí, yo me voy para la calle. Ay, dime Vanessa, si llega manco, llega cojo. Tú le dices: está bien, tú vas para allá, pero primero tienes que llamar al 911 porque te van a tener que buscar. Entonces, lo que entendemos bien con nuestros hijos, porque mi hijo me puede decir ahora mismo: papi, yo no quiero ir para la iglesia hoy. Y yo: hijo, porque la sociedad hoy en día que nos enseña que practiquemos la empatía. Hijo, yo entiendo que tu deseo y tu intención es no llegar a casa de gracia hoy. Mas dicho sea de paso, que tú te vas a levantar y tú te vas a vestir y lo vas a hacer alegre, porque a mí me hacían hacerlo alegre. Eso Carlos, yo lo aprendí con mi mamá. Yo nací en Ciales, en La Pesa, y cuando mi mamá me daba un mandato que yo no quería hacer, ella me decía: sí, tú lo vas a hacer, y riéndote, sonriendo. Y yo: ¿tú nunca te has reído que te tiemblan los labios? Y te vestía, y yo tenía que estar alegre. Y yo se lo digo, ¿tú piensas que tú puedes hacer lo que te da la gana? Y nosotros los padres nos gozamos. ¿Sabes lo que pasa? Es que nuestra perspectiva cambia. Cuando usted era hijo, que usted era menor, usted se veía, cuando tu papá te castigaba, ¿quién puede identificarse con esto? Yo quisiera que los amigos de mi papá supieran cómo él me trata a mí. Yo quisiera que mi familia, que mis tíos supieran cómo mi padre me pega o cómo mi padre me castiga, porque nos veíamos como la víctima. Y cuando veíamos otro niño ser castigado por su padre, ¿qué hacíamos? Estoy contigo. Soporta. Esto va a terminar. Y veíamos siempre a los 18 años, vamos a ser libres, porque entendíamos que estábamos subyugados a algo. Pero ¿cómo cambió eso? ¿Cómo cambió eso? Yo no sé tú, padre que me escuchas, eso cambió mucho para mí. Los otros días yo estuve en el mall. Esto ya no se ve, pero una persona, oye, by the way, no era latina, era americana. Estaba en una tienda y el hijo estaba y de momento esa mujer se ha cejado para atrás y se le bajó al nivel y le ha metido, le ha dado, ya no le nace por ahí, mira, por este chicho de la oreja aquí, ahí no le van a hacer más pelo, porque es que le dio, y le dio no con el dedo, con esta parte, que es la que duele. Esa es la parte con la que tú azotas la pandereta pentecostal. ¡Pah! Que es la parte que duele. Los pleneros saben lo que hablo, ¿verdad? Tú le das, cuando le das a la plena, esa plena agarra sonido cuando le das con esta parte. Óyeme, le dio con esta. ¡Pah! Y a la que le dio, yo vi otro niño que lo estaba mirando. Estoy contigo. Pero ¿sabe yo qué fue lo que pensé? ¿Sabe Dios lo que habrá hecho? Se lo merece. Entonces,
Sí, bendito. Porque ya uno puede entender, ¿verdad? Y ya cuando un padre ve a un hijo que ve que alguien está siendo castigado, decimos, ¿qué habrá hecho? No pierdas el hilo, que yo no lo he perdido. Porque es que este es el problema que tenemos los hijos de Dios. La autoridad que desempeñamos en nuestra casa con nuestros hijos no la deseamos de nuestro Padre para con nosotros, sus hijos. Y deseamos que nos reconozcan nuestros hijos como autoridad en nuestra casa, pero nosotros con nuestras acciones nos negamos a reconocerlo a Él como Señor. Y en el estudio bíblico lo dijimos, oh, by the way, ¿qué estudios se están dando aquí los jueves? Cerramos el anuncio, pero véngase. Oiga, negamos la soberanía de Dios sobre nuestra vida basada en las circunstancias que estamos viviendo y tendemos a ver a Dios como el enemigo. Pero si Dios me ama, ¿por qué Él me permite pasar por esto? Pero en este punto, cuando tú ves la historia de Josué, tú ves que realmente Dios estaba empeñado, estaba comprometido en el bienestar para su pueblo. Estaba empeñado y comprometido en que su pueblo viera la profecía y la promesa que le había dado a Abraham cuando le dijo, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y desde que llegaron a la tierra prometida, lo único que habían hecho era agarrar cantazos, dar tajo, era prueba tras prueba, guerra tras guerra. ¿No se te parece a tu vida cristiana? Tú dijiste, llegué, ya soy cristiano, ya le sirvo a Dios, ahora todo va a estar bien. Y notaste que descubriste nuevos enemigos donde nunca los habías tenido. Gente que un día te apoyaba, de momento, ¡puf!, te dieron la espalda. Gente que un día te juró lealtad, a familia tuya, de momento ya no están. Y empiezas a ver, por eso es que esto es un problema. Yo les digo a ustedes, métanse con Dios, busquen su propósito, desarrollen su ministerio, pero yo reconozco que lo que te estoy tratando de vender es un ají. Porque es posible que en este momento que no estás ejerciendo o en este momento que a lo mejor estás sentado y no estás haciendo nada, todo esté bien, y en el momento en que decidas poner tu mano en el arado, ya que has puesto tu mano en el arado, en el momento en que comienzas a decirle que sí a Dios, pareciera ser como si el infierno se nos vuelca encima. Esto no son malas noticias. Estos son buenas noticias. El deseo de Dios es bendecirte. Entonces, tercer y último punto, con este termino, te lo prometo. Si algo podemos ver en este capítulo número 10, es el deseo de Dios de contestar la oración de su Hijo. El poder que hay en la oración parece ser ignorado por la iglesia de este tiempo. Todavía yo creo que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Casa de Gracia ha sido testigo del poder de la oración. Hemos visto milagro tras milagro tras milagro, simplemente porque hemos puesto manos y porque hemos declarado una palabra de sanidad sobre alguien. Lo hemos visto. ¿Y por qué será entonces que las estadísticas dicen que hoy en día 2% del pueblo cristiano activamente practica el ejercicio de la oración? 2%. ¿Será que se debe al hecho de que no creemos que la oración realmente tenga poder? Porque si creyéramos que tiene poder, lo haríamos. Cuando tú sabes que algo funciona, el no hacerlo sería tonto, ¿no? Entonces quizás es que hay una falta de entendimiento acerca del poder que hay en la oración. Dicho sea de paso, los que me quieran acompañar otra vez este viernes de 10 a 12 de la madrugada, voy a estar aquí orando. Los que me quieran acompañar, volvemos otra vez a orar en Casa de Gracia de 10 a 12 de la madrugada.
y ya lo hicimos una vez y fue la gloria de Dios. Así que véngase para acá en el nombre del Señor. Pero yo he sentido en mi espíritu que Casa de Gracia está entrando en una temporada en donde hemos de ver milagros y prodigios a través de la oración. Que Dios va a asombrar esta casa de manera poderosa. Estamos entrando en una temporada distinta. No vamos a dejar de seguir haciendo hincapié en la importancia que tiene el estudiar esta palabra. Pero en ningún momento el estudio de la palabra puede separarte de la búsqueda activa de su presencia y de su gloria. De nada me vale a mí tener todo el conocimiento del mundo acerca de teología y no poder sentir nada que tiene que ver con la misma teología que yo digo que yo predico. Y yo sé que mucha gente dice, ten cuidado, eso es emocionalismo. ¿Pero qué somos emocionales? ¿O no somos emocionales? Somos emocionales. Entonces no hay ningún problema que Dios se mueva en tus emociones. No hay ningún problema en que Dios pueda sorprenderte en alguno de estos servicios y de repente estás llorando y ni siquiera sabes por qué. O quizás estás sonriendo y ni siquiera sabes por qué, porque a lo mejor no tienes motivos ni razones de por qué sonreír, pero estás sonriendo. Dios quiere activamente trabajar en tus emociones. Dios quiere contestar tu petición de oración. Aquí está el problema, lo dijo el Señor. Pedís y no sabéis cómo pedís. ¿Por qué? Porque tus prioridades están chuecas. Prefieres vivir en un Ferrari, caminando por ahí, pidiéndole al Señor un deportivo y todavía ni siquiera eres dueño de una casa. Tienes las prioridades totalmente distorsionadas. Decía un predicador americano, you want a Land Cruiser, but you don't own land. Mi oración al Señor ha sido, durante estos últimos domingos, que Dios nos asombre. Que realmente Dios nos asombre. El domingo pasado fuimos expuestos a una presencia de Dios maravillosa. El domingo pasado Dios habló de manera poderosa. Hoy no tiene por qué ser la excepción. Hoy no tiene por qué dejar de ser ese día. Dios tiene una palabra para ti en este momento. Te viene hablando desde el principio del servicio a través de la música. Te viene hablando a través del mensaje. Pero en esta hora quiere hablarte de manera personal. Si Dios te ha hablado de manera personal, entonces yo quiero que tú pases aquí al frente. Yo no quiero poner a nadie en vergüenza ni nada por el estilo. Pero es que cuando Dios le dijo a Josué que le iba a dar la victoria, lo primero que hizo Josué fue que entró al campo de guerra. Él dio un paso hacia adelante. Entonces mira, proféticamente y de manera profética precisamente, simplemente pasa aquí enfrente. Yo quiero orar por ti. Yo no insisto mucho en esto. Ponte de pie conmigo, iglesia.